Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a don Nicolás Becher, ¿ya? Con quien profundizaremos, por supuesto, algunos de estos conceptos de ciberseguridad. Por favor. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Muchas gracias, Emilio. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre ciberseguridad y cifrado en la era de inteligencia artificial. Para comenzar un poco quería contextualizar que la industria actualmente estamos viviendo una industria 4.0, la cual se ve influenciada altamente por las distintas tecnologías que permiten fomentar y facilitar todas las prácticas que se ven en la industria. Y a partir del año pasado empezó a despegar todo lo que es ChatGPT, BART, Llama, distintos tipos de tecnologías implementadas por distintas industrias. Estas tecnologías de inteligencia artificial, si bien potencian y facilitan distintos procesos a nivel de la industria, también pueden llegar a perjudicarla dependiendo del punto de vista si uno lo ve desde el atacante o el atacado. En el caso particular, le puse un ejemplo ahí, Italia bloqueó el uso de ChatGPT a nivel país porque de hecho estaban existiendo brechas de seguridad y se estaba filtrando información. Esa información no cumplía con la ley, con la regulación de protección de datos en la Comunidad Europea. Por lo tanto, de hecho, ChatGPT tuvo que regularse para estar alineada con ese reglamento. Por lo tanto, después Italia lo volvió a utilizar. Pero ocurre en casos como Samsung, por ejemplo, donde personal de Samsung, y de hecho es muy típico hoy en día que la gente para redactar mejores informes utiliza esta tecnología, pero al momento de compartir información sensible, utiliza esta misma información para nutrir estos sistemas de inteligencia artificial, la que luego puede ser compartida y obtenida desde otro usuario, eligiendo un correcto prompt, que se le llama a estas instrucciones de comunicación. Y de hecho, Samsung por lo mismo también bloqueó estos sistemas de inteligencia artificial para evitar la filtración de datos confidenciales. Ahora, algo interesante entonces es que la inteligencia artificial vemos que se puede ver desde un punto de vista negativo con respecto a la protección de la información. Entonces, la información, que es el principal activo de toda empresa hoy en día, se puede ver afectado por un mal uso de estas herramientas. Entonces, aquí les coloco las triadas, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, que todo esto le da un marco a lo que es la información o la seguridad de la información. Entonces, viendo todo esto desde el punto de vista de acceso, nosotros podemos ver que acceder a distintos servicios a través de Internet hoy en día se están viendo afectados por todas estas herramientas que permiten facilitar los distintos tipos de ataques. De hecho, uno de estos tipos de ataques, es el que más se está utilizando, es el phishing, que tiene sus mayores tasas de efectividad, y existen servicios de phishing as a service y ransomware as a service, en donde estos sistemas de inteligencia artificial permiten automatizar y facilitar estos tipos de ataque para alguien que ni siquiera tiene los conocimientos básicos de seguridad. Solo basta con tener un poco de dinero y a través de la dark web, deep web, uno puede acceder a estos distintos tipos de servicios. Ahora, también visto desde el punto de vista de ciberseguridad o criptografía, ¿qué es lo que ocurre cuando uno de estos distintos equipos se ve robado, secuestrado? Entonces, ahí entra la importancia de producto de estas inteligencias artificiales que facilita el acceso de un externo a la organización. ¿Qué medidas tomamos nosotros para protegernos de que esa información sea accesible por este externo, independiente si ya está dentro del sistema o nos robó el sistema? ¿Sí? Por lo tanto, dentro de una parte importante acá es la confidencialidad, que es parte de la triada de la ciberseguridad. Y es importante también tener aislados los sistemas de terceras personas o terceras aplicaciones que están accediendo a estos servicios. De hecho, en la conferencia de ciberseguridad que se realizó el día de ayer por parte del gobierno en la 8.8, personal del CSIC mencionaban que uno de los grandes problemas hoy en día detectados a nivel de páginas web son las versiones que se están utilizando en librerías de terceros a través de JavaScript. Entonces, hay que mantener versionamiento actualizado para evitar el ingreso de terceros a la misma empresa. Lo otro también es que muchos usuarios ocupan su propio dispositivo dentro de la empresa, por lo tanto, ¿de qué forma nosotros estamos monitoreando la confidencialidad de la información a nivel corporativo
siendo que el dispositivo está siendo utilizado de un dispositivo personal, que probablemente en la casa lo podría ver cualquier persona, si se lo roba a alguien saliendo de la empresa, ¿qué control tenemos sobre eso? Entonces la confidencialidad es un aspecto súper importante. Para finalizar un poco el tema del acceso, es importante destacar la cultura digital. Si bien la cultura digital de tener todo un ecosistema digital, es importante porque a fin de cuentas los usuarios, si no están acostumbrados a tener una ciberhigiene de cómo tengo yo mis datos, cómo respaldo mis datos, qué tan frecuente cambio las contraseñas, probablemente todo eso va a ser susceptible a distintos ataques que son perpetuados o facilitados a través de estas mismas herramientas de inteligencia artificial. Desde otro punto de vista, un tema es el acceso a la información y el otro es de qué forma utilizamos nosotros las credenciales para acceder a esta información. Y puse acá un ejemplo de cómo accedemos nosotros al mercado público. Nosotros accedemos a través de lo que es la clave única, un sistema que se utiliza por distintos servicios a nivel de gobierno. El problema es, bueno, ¿y qué pasa si con inteligencia artificial y sabemos que los ataques de phishing cada vez son más efectivos? ¿Qué pasa si nos roban nuestra contraseña de clave única? ¿De qué forma yo tengo cómo detectar o de qué forma tengo de administrar mi contraseña para saber quién más la está utilizando? Por lo tanto, es importante tomar medidas que permitan fortalecer ese acceso, como doble factor de autenticación o múltiples factores de autenticación a través de un dispositivo que tengo, algo que tengo intrínseco como la huella digital o además con algo que sé que es como la contraseña. Además, mantener las políticas actualizadas. Actualmente en el mercado público aparece que la contraseña uno debe mantener su contraseña que está desactualizado con respecto a lo que es el uso de la contraseña de clave única. Y de hecho, si ustedes se meten a la configuración de clave única, van a poder ver que hay un log que mantiene información con respecto a la fecha y hora en la cual uno accedió con la clave única y a qué servicio. El problema es que no todos se acuerdan a qué hora ingresé a un servicio, por lo tanto, independiente que otra persona también esté utilizando nuestra identidad digital, probablemente uno no tiene idea si habré sido yo el que me metí a esa hora o no. Entonces, falta mucha información ahí para complementar para que el usuario final pueda saber efectivamente fui yo, como por ejemplo el navegador desde el cual accedió, la IP desde la que accedí, etc. 3 minutos. Otro aspecto importante también de la triada es la disponibilidad. Entonces, la información que nosotros tenemos disponible para poder trabajar esta inteligencia artificial y poder automatizar procesos, Héctor, es factible que siempre esté disponible. De hecho, hay muchos servicios que se caen y la información ya no está disponible. El tema de la sanitización de los datos. No me sirve mucho que la información esté disponible para poder procesarla y hacer data science con esta información, si es que la información no está sanitizada o yo no sé cómo sanitizarla. Muchas veces está con distintos caracteres que si yo no sé cómo interpretarlos, difícilmente voy a poder procesarlos para obtener mejoras a mi industria. Otro tema es el tema de la integridad. Si bien la información puede estar disponible, ¿quién me asegura a mí que esta información que muchos van a utilizar para mejorar sus servicios vaya a ser fidedigna? Entonces, ahí viene el tema probablemente de encriptación, qué sistemas de cifrado voy a utilizar yo para mantener esa información íntegra y que nadie la vaya a poder modificar y solo al momento de ser accedida se pueda descifrar para este usuario final. Otro aspecto importante también es cómo hago público la información que tiene datos privados, porque claramente si queremos publicar información para poder procesarla a nivel con la ayuda de inteligencia artificial, el tema no es trivial cómo elimino o cómo ofusco esa información. Y de hecho, muchas técnicas que he podido evidenciar, por lo menos a nivel de gobierno, es que muchas técnicas que se utilizan es colocar un recuadro negro encima de la información del PDF o cambiar caracteres con un asterisco, cosa que si al final de mi nombre lo cambio por un asterisco puede ser fácilmente identificable. Y de hecho ahí es donde la inteligencia artificial también nos puede jugar en contra, porque dependiendo de las técnicas que se utilicen, pueden ser bastante sencillas y poder reconstruir esa información confidencial y poder hacer seguimiento o poder obtener información mucho más privada. Para ir finalizando un poco,
Toda esta disponibilidad de información se traduce en datos abiertos y, como bien les mencionaba, Mercado Público, si bien dispone de mucha información pública, pero acá les coloco un ejemplo donde aparece información disponible, donde se ve claramente que las columnas no se condicen con la información a la cual debería corresponder. Ahí un poco con el tema que les hablaba de sanitización. Es por parte del usuario final el que tiene que sanitizar el contenido del Excel, en este caso, que uno descarga. Ahora, las preguntas que uno debería hacerse es: si en la actualidad sabemos que hay muchos problemas de monitoreo, necesitamos centros de operación de seguridad y centros de operación de red, ¿por qué hoy en día, si se formulan licitaciones donde se requieren estos tipos de servicios, nadie postuló y nadie ganó esa licitación? Entonces, si bien la información en Mercado Público para acceder a las distintas licitaciones que hay, también tiene muchos problemas que se pueden mejorar, como por ejemplo el tema de que las fichas que contienen las imágenes son imágenes en vez de texto. Entonces es súper complicado poder automatizar eso para generar información que nos pueda servir con inteligencia artificial. De hecho, el CSV que uno puede descargar contiene HTML. Es un HTML que debería estar en formato CSV, pero no lo está. Y también la información con las licitaciones está desierta, pero es un documento que está escaneado. Entonces, ¿de qué forma nos permite esa información disponible poder procesarla? Dejo abierto el tema entonces. ¿Por qué, si se habla tanto que se requiere seguridad, por qué se publican estas licitaciones y nadie las gana, siendo que se requiere? Eso, muchas gracias. Buenísimo. ¿Aló? Sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás. Sacaste aplauso. Muy bien. Nicolás, dentro de todo este contexto de ciberseguridad, hoy día nuestro país está en un proceso, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería ¿cuál es el estado actual de ese proceso en términos de la incorporación de la ciberseguridad y qué es lo que nos falta como país, tanto en las instituciones públicas, digamos, como a nivel privado, para poder estar a la vanguardia, a tu opinión? A ver, mira, a nivel Chile actualmente se está viendo el tema de la Ley de Protección de Datos y además también está el tema de la Ley del Marco de Ciberseguridad. Así es. Aún todavía no están finiquitados, pero de hecho se sabe que estamos muy atrasados si nos comparamos con la Comunidad Europea, que es como el referente que todos aspiramos. De hecho, muchas de estas leyes están basadas en lo que es la Ley de Protección de Datos Generales de la Comunidad Europea. Por lo tanto, falta mucho aún. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer en la actualidad? De hecho, yo considero que no es necesario que haya una ley que nos obligue a hacer algo para poder hacerlo. De hecho, lo ideal es siempre regirse bajo buenas prácticas, que estas buenas prácticas, si bien siempre han sido públicas, el problema es por qué nadie las implementa. Entonces, para poder hacer buenas prácticas con respecto de seguridad, uno se puede basar en distintos países. De nuevo, la Comunidad Europea es un referente hoy en día y un tema súper importante son las competencias digitales que tienen dentro de la organización. Porque si bien uno no puede decir, tengo que esperar a que aparezca tal ley para recién empezar a utilizarla, el tema es cuando esté la ley, ¿cómo voy a empezar a utilizarla si a nivel organizacional no tengo una cultura que promueva que estas acciones se cumplan? Perfecto. Eso, muchas gracias. Perfecto, súper. Muchas gracias.